Dicen que, si quieres entender el alma del México del siglo XX, no basta con leer libros de historia. Tienes que ver una película de Cantinflas, porque detrás de ese hombre flaquito, con pantalones caídos, sombrero maltratado y verbo enredado, se escondía una de las figuras más poderosas, queridas y a la vez enigmáticas del cine de habla hispana, Mario Fortino. Alfonso Moreno Reyes nació en 1911, en la Ciudad de México, en una familia humilde y numerosa. Fue uno de los 14 hijos de un cartero y una ama de casa, aunque solo 8 lograron sobrevivir. Creció en Santa María la Redonda, muy cerca del barrio de Tepito, donde la vida era dura y el ingenio valía casi tanto como el dinero. Desde niño conoció el trabajo antes que el juego. Fue ayudante de zapatero, bolero, mandadero, cartero, taxista, empleado de billar, incluso boxeador y torero aficionado. Probó de todo antes de encontrar su verdadero lugar, el escenario. Y, como si la necesidad fuera una escuela, cada oficio se le fue pegando al cuerpo, a la lengua, al oído. Ese repertorio de pobres, obreros, boleros, burócratas y pelados que luego aparecerían en sus películas. Primero los conoció en carne propia. Hay un episodio curioso de su juventud. A los 16 años, decidió alistarse en el ejército mexicano. Para lograrlo, mintió sobre su edad y dijo que tenía 21. Pero su padre, al enterarse, mandó una carta al ejército pidiendo su baja y revelando la verdad. Lo sacaron, claro. El futuro ídolo popular había intentado ir a la guerra, usando la mentira como pasaporte. Una pequeña cantinfleada real, antes de que existiera el personaje. El verdadero punto de quiebre llegó cuando se metió al mundo de las carpas. Esos teatros ambulantes de barrio donde se mezclaban circo, revista, cabaret y variedades. Ahí, entre bailarinas, músicos, magos y comediantes, empezó a pulirse el personaje que cambiaría su vida y el lenguaje: Cantinflas. Sobre el origen del nombre, Cantinflas, hay de todo. Versiones graciosas, teorías y rumores. Algunos dicen que surgió de una frase de burla: en la cantina te inflas, haciendo alusión a alguien que bebía demasiado. Otros sostienen que simplemente necesitaba un nombre artístico que sonara ridículo, para que si fracasaba, nadie pudiera avergonzar a su familia. Lo cierto es que, como muchas leyendas, nunca se aclaró del todo, y él mismo alimentó el misterio, respondiendo con evasivas cada vez que le preguntaban. En esas carpas conoció a la mujer que, dicen, fue el gran amor de su vida: Valentina Ivanova, una rusa que llegó a México huyendo con su familia de la guerra civil en su país. Sus padres fundaron la Carpa Valentina, y sus hijas, entre ellas Valentina, eran bailarinas. Mario se unió a la compañía en 1929, y entre ensayo y ensayo, nació una relación que terminó en boda el 27 de octubre de 1934. Se casaron jóvenes y estuvieron juntos hasta la muerte de ella. En 1966, la vida de Cantinflas siempre tuvo este contraste. En pantalla, el pelado pobre que apenas tenía para comer. Fuera de ella, el artista disciplinado, perfeccionista, que se volvía cada vez más poderoso y rico. Pero ese poder comenzó, curiosamente, riéndose de los poderosos. Su salto definitivo al cine llegó con Ahí está el detalle, en 1940. Esa película no solo convirtió a Mario Moreno en estrella, también definió la esencia del personaje. Un tipo aparentemente ignorante que, a punta de enredos verbales, deja en ridículo a quienes se creen superiores. El pueblo encontró en él una especie de vengador simbólico, el hombre de abajo que humilla, sin violencia, a la autoridad, al rico, al político, al patrón. Su forma de hablar era tan peculiar que se volvió un fenómeno lingüístico. Empezaba una frase con toda seriedad
y la iba enredando poco a poco hasta que nadie entendía nada. Pero de alguna forma todos sentían que tenía razón. Esa manera de hablar fue bautizada como cantinflear y llegó tan lejos que la Real Academia Española incorporó el verbo cantinflear, la palabra cantinflas y hasta cantinflada en el diccionario en 1992. Pocas veces un comediante ha logrado meterse así en la lengua de todo un idioma. Lo curioso es que, detrás de esa improvisación aparente, había un hombre metódico. Quienes lo conocieron cuentan que Mario era muy reservado, un lector serio, obsesivo con sus guiones. Ensayaba cada diálogo hasta encontrar el ritmo perfecto. El caos del personaje estaba cuidadosamente calculado por el actor. La lista de sus películas clásicas parece un mapa de la sociedad mexicana. Ahí está el detalle, el portero, el bolero de Raquel, el analfabeto, el padrecito, el profe, el patrullero 777, el barrendero. En cada una se disfrazaba de algo distinto: barrendero, bolero, policía, maestro, sacerdote. Pero en realidad siempre era el mismo. El hombre del pueblo, enfrentado a un sistema absurdo. Y claro, llegó Hollywood. En 1956, participó en La Vuelta al Mundo en 80 días, junto a David Niven. La película ganó el Oscar a Mejor Película, y Cantinflas se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor en Comedia o Musical. Para muchos, fue la confirmación de lo que ya se sospechaba. El comediante de Tepito había conquistado el mundo. Charles Chaplin, ni más ni menos, habría dicho que era el mejor comediante vivo de su tiempo. Pero mientras su fama crecía, también crecía otra faceta, la del hombre de poder. Cantinflas llegó a ser presidente de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, y primer secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. No era solo un rostro en pantalla, también movía hilos detrás de cámaras, negociando contratos, defendiendo o controlando a los actores. Aquí aparecen los primeros rumores incómodos. Algunos lo veían como un defensor auténtico de los trabajadores del cine. Otros, como un hombre que se había vuelto demasiado cercano al poder político, particularmente al PRI, en un México donde el cine, la televisión y la política se entrelazaban en silencio. Nunca se probó que usara esos cargos de forma corrupta, pero la idea de que el pelado pobre se sentaba a la mesa de los presidentes siempre provocó murmullos entre el público y el gremio. Inferencia a partir de su afiliación política. En su vida personal también había sombras y chismes. Mario y Valentina no pudieron tener hijos biológicos, y en 1960 adoptaron a un niño al que llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova. La historia oficial dice que era hijo de una mujer llamada Marion Roberts, con problemas de salud, quien se quitó la vida poco tiempo después. Pero desde entonces circularon rumores, nunca confirmados, de que ese niño era en realidad hijo biológico del propio Cantinflas. Las biografías serias mencionan la versión, pero la dejan en el terreno de la especulación. Una de esas leyendas que alimentan el morbo alrededor de las grandes figuras. El hijo secreto, adoptado para ocultar un romance extramarital. Aún así, el matrimonio con Valentina fue descrito como una relación sólida, aunque marcada por las ausencias de él y el peso de la fama. Ella dejó el escenario al casarse y vivió mucho tiempo bajo la sombra del ídolo. Murió en 1966, víctima de cáncer de huesos. Y dicen que Mario nunca volvió a ser el mismo. Desde entonces se le relacionó con otras mujeres, pero él siempre habló de Valentina como el gran amor de su vida. Clave en su vida fue Zielinski, el cómico de origen ruso-lituano que trabajó en la misma carpa y ayudó a Mario a pulir al personaje de Cantinflas.
Chilinski terminó siendo su concuñado al casarse con Olga, la hermana de Valentina, una familia entrelazada por la comedia, el circo y el cine. Se cuenta que Chilinski fue fundamental para ajustar los tiempos cómicos del personaje y que durante años, el gran Cantinflas tuvo detrás a este arquitecto de chistes, silencioso. Se volvió más evidente. En pantalla seguía interpretando al pobre que vivía al día. Fuera de cámara, Mario acumulaba propiedades, ranchos, cuentas bancarias y una fortuna que, según distintas fuentes, llegó a decenas de millones de dólares. Al mismo tiempo, impulsaba obras de beneficencia y apoyaba causas de ayuda a la infancia. Ese contraste alimentaba el mito. ¿Era un multimillonario disfrazado de pobre? ¿O un pobre de espíritu que nunca dejó de mirar hacia abajo? El morbo también se coló en su relación con la muerte. Fumador de toda la vida, terminó desarrollando cáncer de pulmón. Sus últimos años estuvieron marcados por tratamientos, rumores de recaídas, especulaciones sobre su estado de salud. Murió el 20 de abril de 1993, a los 81 años, tras sufrir un infarto derivado de ese cáncer. México entero se paralizó. Miles de personas, bajo la lluvia, hicieron fila para despedirlo. Su funeral duró 3 días y se convirtió en un evento nacional. Incluso el Senado de Estados Unidos guardó un minuto de silencio en su honor. Sus cenizas reposan en el Panteón Español, en la Ciudad de México. La muerte no cerró la historia, sino que abrió otra, la de la herencia maldita. Se calcula que su fortuna oscilaba entre 25 y 70 millones de dólares, sin contar propiedades, casas, departamentos en Acapulco, autos de lujo, un rancho y, sobre todo, el tesoro mayor: los derechos de sus películas. Cuando su hijo Mario Arturo fue al banco para congelar las cuentas tras la muerte de su padre, encontró, según declaró años después, un saldo casi simbólico donde se esperaba una cifra millonaria. Nadie le supo explicar qué había pasado con el dinero. A partir de ahí, el mito del dinero desaparecido de Cantinflas quedó instalado. Empezó una guerra legal entre el hijo adoptivo y el sobrino, Eduardo Moreno Laparate. Eduardo sostenía que, poco antes de morir, su tío le había cedido los derechos de 39 de sus películas, incluidas joyas como Ahí está el detalle, El circo, Los tres mosqueteros, El barrendero, entre otras. Mario Arturo reclamaba que, como heredero directo, esos derechos le correspondían. Pleitos, demandas, apelaciones. Durante casi 2 décadas el legado cinematográfico de Cantinflas estuvo atrapado en tribunales. El morbo creció cuando algunos medios empezaron a llamar a esa herencia maldita, no solo por el dinero que se esfumó, sino porque tanto el hijo como el sobrino terminaron muriendo sin haber disfrutado plenamente de ese legado. Mario Arturo falleció en 2017 de un infarto a los 57 años, dejando su propia historia marcada por excesos, problemas personales y más controversias. Muchos se preguntan qué habría pensado el propio Cantinflas, ese hombre que en pantalla defendía al pobre frente al rico y que, después de muerto, se convirtió en el centro de una batalla por millones de dólares. Tal vez, si hubiera convertido esa historia en guión, habría aparecido su personaje mirando a la cámara, confundiendo a abogados, jueces y banqueros con un discurso tan enredado que todos terminarían firmando lo que él quisiera, sin darse cuenta. Pero la leyenda de Cantinflas no se sostiene solo en los chismes. Se sostiene en algo mucho más profundo: la forma en que retrató al pueblo. En El bolero de Raquel, el hombre que se hace cargo del hijo de su compadre muerto y se parte el alma para mantenerlo. En El portero, el vecino que hace cartas para quienes no saben leer ni escribir. En El barrendero,
El trabajador humilde que ve pasar la vida de los ricos mientras limpia lo que otros ensucian. En El Patrullero 767, el policía de barrio atrapado entre la ley y la injusticia cotidiana. Cada personaje era una excusa para hablar de dignidad, pobreza, corrupción, educación, fe, burocracia. Detalle curioso. Mientras su personaje parecía improvisar, muchas de sus películas estaban cuidadosamente construidas como crítica social. En El Ministro y yo, por ejemplo, entra al mundo de la burocracia y muestra, con humor, el laberinto absurdo que vive cualquier ciudadano que intenta hacer un trámite. No es casualidad que esa fuera también la última película que filmó con Ángel Garaza, un actor español exiliado que se volvió su gran compañero en pantalla. Lo empezó a verse antiguo para las nuevas generaciones. La época de oro del cine mexicano se apagaba, el público cambiaba y muchos de sus últimos trabajos fueron considerados irregulares. Aún así, hasta El Barrendero, en 1981, seguía insistiendo en el mismo mensaje: la grandeza del hombre común. Esa fue su última película, el cierre simbólico de una carrera iniciada en 1936, un arco de casi medio siglo. Cuando vemos una de sus cintas en televisión o en plataformas, es fácil quedarse solo con la risa, con el chiste del pobre que se burla del rico. Pero si miras con calma, hay algo más inquietante, ese México que retrata, el de los burócratas indolentes, los políticos convenencieros, los ricos desconectados de la realidad, los pobres obligados a usar la inteligencia para sobrevivir. Sigue siendo dolorosamente familiar. Tal vez por eso sigue vivo. Porque Cantinflas no solo nos hizo reír, nos enseñó, sin discursos, que el lenguaje puede ser un arma, que a veces enredar las palabras es la única manera de desenredar la injusticia. Y en medio de todo, quedan los rumores, los cabos sueltos, los silencios. El origen exacto de su nombre. La verdad sobre su paternidad, el destino de su fortuna, los acuerdos que hizo o no hizo con el poder, las lealtades y traiciones dentro del gremio artístico. Esas zonas grises son las que alimentan el mito, las que hacen que no lo veamos solo como un comediante, sino como una figura casi mítica, mitad hombre, mitad leyenda. Todos al final, cada quien se queda con su propio Cantinflas, el niño que veía sus películas en la tele de la abuela, el estudiante que descubrió que cantinflear estaba en el diccionario, el cinéfilo que lo compara con Chaplin, el curioso que se engancha con la historia de la herencia perdida, el romántico que se queda con la imagen de Mario llorando a Valentina, el escéptico que sospecha de su cercanía con el poder. Pero hay algo difícil de negar. Pocas figuras han logrado lo que él hizo: salir de la pobreza, dominar el escenario, conquistar Hollywood, darle vocabulario nuevo al idioma, volverse símbolo de un país entero, y aún décadas después de su muerte, seguir generando risas, debates, rumores y morbo. Porque al final, cuando alguien habla mucho y no se le entiende, todavía hay quien suelta una sonrisa y dice: ya estás cantinfleando. Y mientras esa palabra exista, mientras un niño se ría con una de sus películas viejas, mientras se siga discutiendo qué pasó con su herencia, Cantinflas seguirá ahí, en algún lugar entre la pantalla y la memoria, convertido para siempre en una leyenda de oro.